We'll start recording. So today is September the 7th. This is our fourth week of classes at the university in the second semester, and we are going to have our fourth synchronous class, face-to-face class, because most of the time you have been working on autonomous work. And I must say, congratulations to all of you because you did an amazing job at the forum. You exchanged, you gave your opinion, very robust opinions about what was the main problem with listening to another person, and you replied very good responses. Sometimes you agreed, sometimes you disagreed, but you disagreed very politely and always explain your reasons. Why are you in agreement? Why do you think in a different way? So congratulations on you. I read all of the contributions. I don't reply to every one of you in the forum, but I check all of the work, and I will post the results of your scores in this activity on Educandus. All right, I will post the results of your points. So some difficulties that you recognized in the forum about listening. What is one of the most difficult aspects in listening? These are some of your contributions. So for example, some of you said it's very difficult to understand the idea. And this can occur for your mother tongue. For example, Spanish, sometimes it's difficult for me to understand the idea of another person. That's why we ask for clarification. For example, we can say, are you saying that? And I rephrase, I repeat what I think the other person thought. And sometimes it's not the same. Sometimes the person says, no, I didn't mean that. I meant that another thing, a different situation. So a very, very good strategy to make sure that the two people are talking about the same idea is to ask for clarification. And we can do that in the mother tongue, in Spanish, and in a different language, in English. Another characteristic that you described was making the other person feel comfortable. It's difficult. Sometimes you don't know if the other person feels okay with the conversation or not. In here, we have different aspects to consider. For example, our body language. Is your body connected with the conversation? Or maybe you are with your cell phone. Obviously, if you are not paying attention to the conversation, the other person is not going to feel comfortable. The other person is going to feel bad, right? So your body language, are you crossing your arms? Is your face connected with the conversation? And it's very important to make sure that your face, your gestures are connected. Also, to use the fillers. For example, okay, all right. Those are good strategies. So you are communicating, I am connected with you, right? Another good strategy is not to interrupt. When the other person is speaking, try not to make a rebuttal in your mind. Try not to, sometimes you are in a conversation, the other person is speaking, and we are, oh, no, that's not correct. Oh, yes, that's correct. Oh, and I have another experience. And we are thinking about a response. We are thinking about a rebuttal. And to make the other person feel okay and to make an effective listening, the idea is just to receive. And later, if I have the opportunity, I will give my opinion. But sometimes, many times,
especially with friends, it's not necessary to give your opinion. Sometimes the only thing that your friend is asking is to listen, not to give your opinion. So that's another strategy to consider. Another difficulty that you mentioned was not to dominate the topic. So brilliant. Yes, it's very difficult. It happens to me sometimes that we are so excited about a topic or an idea that we speak and speak and speak, and we don't realize 10 minutes later we continue speaking. And that's not very polite. That's not very educated. So we try, we know I can't dominate the conversation. So I give a little contribution, my opinion, information, an explanation, and always, always you ask, what about you? What do you think? Don't you agree? Tell me, have you experienced something similar? How about you? We ask a question. So we make sure that we give, but we also receive. Let's see in the chat box. Okay, it's a little message because of lateness. Don't worry, Danny. I will write your name here. Don't worry. Thank you for letting me know. Okay, so yes, not to dominate the conversation. We remember about that. We make a little contribution and always invite the other person to participate in the conversation as well. Also, another difficulty that you identified was to be ashamed. That is one of the main difficulties, to make a mistake, to mispronounce, or not to have the words. In here, one of the most effective strategies is just to accept that perfection is not possible, that perfection does not exist, and embrace the mistakes. We need mistakes. And I know it's difficult because maybe in many occasions, some people laughed, some people felt or made you feel ridiculous. That's understandable, but we need to comprehend that mistakes are necessary. Y aquí voy a cambiar un poquitito a español porque creo que este punto es muy, muy importante. El punto de sentirse avergonzado de cometer errores en pronunciación. Claro, es entendible porque es muy probable que muchas de nosotras, incluso yo, vivimos experiencias en donde nos hicieron sentir mal porque cometíamos un error. Quizás en nuestra familia, quizás profesores, profesoras, incluso pueden haber momentos en que nos sentíamos que estábamos haciendo el ridículo o que se reían de nosotras por cometer un error. Es entendible que no queramos volver a sentirnos así de mal, pero como especialistas en educación es necesario comprender que el error es una oportunidad de aprendizaje y que al contrario, queremos cometer errores aquí, porque este es un ambiente protegido, esta es una sala de clases. Entonces, si cometemos los errores acá, todas sabemos que estamos aprendiendo. No debiera haber nadie que se ría o que las haga sentir mal porque están cometiendo un error. Y la idea es tratar de cometer los errores en un ambiente seguro. En este momento es en esta sala de clases, pero más adelante puede ser en otra sala de clases. Y si el día de mañana cometen errores en pronunciación con otras personas que no sean una sala de clases, también no pasa nada. Todo el mundo sabe que alguien puede cometer un error en pronunciación o en decir una palabra o en el significado de una palabra y no va a pasar nada. Yo he tenido experiencias en otros países hablando con extranjeros que tampoco hablan muy bien inglés y hay que atreverse y no pasa nada, nadie se ríe porque en realidad quien se burla y quien se ríe es la persona que está realmente siendo más ignorante. Así es como se entiende.
Y bueno, este otro punto de no tener las palabras para comunicarse, un consejo es preparar. Si es que uno puede, por ejemplo, si yo voy a dar una presentación, o si yo voy a dar una clase, o si yo voy a enseñarles o mostrarles una canción, antes de mostrar la canción, antes de preparar la presentación, yo preparo vocabulario relevante o vocabulario clave, preparo mis ideas, preparo qué es lo que voy a decir, si no sé cómo se va a decir la palabra, la busco. En la conversación diaria eso no se puede hacer, pero en general preparamos la información, tomamos apuntes y luego ya con eso podemos elaborar una conversación, ¿ya? En el caso de nuestro curso, siempre van a tener el tiempo para preparar lo que ustedes vayan a decir antes de decirlo. Por eso yo, no sé si se han dado cuenta, siempre les pido, por ejemplo, vamos a responder esta pregunta. Piensen en la información, anoten en español primero si quieren, luego anótenlo en inglés, y luego de que idealmente han tomado apunte, ahora vamos a conversar con las compañeras, ¿ya? Entonces, muy importante tomar apuntes. Y finalmente, estar nerviosa acerca de hablarle a un extraño. De nuevo, hay que tomar conciencia del contexto. Quizá es muy distinto si yo le hablo a un extraño en la calle, que no sé nada de esa persona, a que si le hablo a alguien que está en un contexto protegido. ¿Cuál sería un contexto protegido? En la sala de clases con todas mis compañeras. Estamos todas preparándonos para ser educadoras. Hay una profesora, nos reúne un tema en común que es la educación inicial. Ese sería un contexto protegido. Entonces, diferenciar un poquitito. Estoy en un contexto protegido, quizás las personas a mi alrededor yo no las conozco, pero estamos todas en un contexto protegido y hubo un filtro para llegar acá. Hubo un filtro de prueba, de admisión, de pasar cursos, porque ya estamos en segundo. Entonces, si yo me doy cuenta de que a pesar de que hayan desconocidas aparentemente, estamos en un ambiente protegido, no debiera ser tanta la vergüenza y yo quizás puedo cruzar mi zona de confort y atreverme, como tomar coraje y atreverme. Muy distinto sería si estuviéramos en la calle con un grupo de 200 desconocidos en donde yo no sé a quién me puedo enfrentar, ¿no es cierto? Entonces, en relación a sentirse nerviosa de hablarle a cualquier persona, la recomendación es discriminar en qué contexto estoy, ¿ya? El día de mañana puede que ustedes asistan a un seminario en donde hay 300 educadoras y quizás no las van a conocer a todas, pero yo discrimino. ¿Es esto un contexto protegido? ¿Es un contexto familiar? ¿Hubo un filtro? ¿Puedo, entre comillas, confiar hasta cierto punto en estas personas? Sí, porque estamos todas en el mismo contexto, entonces me atrevo, me puedo atrever, puedo contribuir y conversar con estas personas, ¿ya? Okay, questions, comments, doubts about this activity? No? Okay. Let's continue. Today, I'm so sorry because I did not make the agenda. You know, every class I have an agenda for you, but I can tell you, I can explain the agenda. Our agenda today, we are going to make a little review. What have we explored in classes from the beginning? Also, we are going to review again about listening effectively, and we are going to explore how to contribute to a conversation. So, hasta ahora voy a hacer esta explicación, este repaso en español. Ya vamos a hacer un pequeño paréntesis, lo vamos a hacer en español para que estemos todas en la misma línea. Por favor, si hay preguntas, dudas, comentarios, me pueden interrumpir o pueden escribir en el chat.
Hasta ahora, desde que comenzamos nuestras clases, hace 4 semanas, nos hemos dedicado a analizar cómo realizar una contribución académica robusta. ¿Qué significa eso? Que podamos interactuar en el mundo académico, tanto recibiendo información como contribuyendo. ¿Cómo hacemos eso? Hemos explorado que lo primero que tenemos que hacer es explorar distintas fuentes. Una vez que exploramos distintas fuentes y no solo una, sino que idealmente 2 o 3 para desarrollar mi opinión, tengo que seguir los pasos para analizar o comprender la información. Procesar la información, también podríamos decir. Lo primero que hago para procesar la información, por ejemplo, tengo un texto académico muy complejo que es sobre educación inicial, está en inglés. ¿Cómo lo hago? Primero, surfeo la superficie. Es lo que llamamos skim the text o surfear el texto. Al texto me refiero escrito o auditivo, ¿ya? Luego de que tengo la idea general del texto, solo la idea general, voy a bucear, por así decirlo, en el texto. Voy a escanear. ¿Qué hace un escáner? Toma todos los detalles del texto, ¿ya? Ahora, una diferencia muy importante, cuando yo tomo todos los detalles del texto en inglés, no significa que yo voy a traducir palabra por palabra. Nunca en inglés se trata de entender todas las palabras. Ni siquiera, yo llevo 15 años trabajando con inglés todos los días, de manera escrita y de manera auditiva y oral. Y nunca entiendo cada palabra de lo que estoy escuchando o leyendo. Nunca. Siempre hay una palabra que yo no conocía. Entonces, cuando trabajamos con textos, siempre vemos las ideas principales. En el caso de que estemos escaneando un texto, sí, estamos viendo los detalles, pero no palabra por palabra, sino que los conceptos, las ideas, ¿ya? Y ahí es donde obtenemos las palabras clave, las keywords, identificamos por lo menos una idea principal. Si es que hay dos, a veces en un texto hay 2 ideas principales, a veces hay 3, a veces hay 4. La idea es identificar todas las ideas principales que haya. Siempre en un texto académico, para cada idea principal va a haber a lo menos una idea de soporte o una explicación o un ejemplo, ¿ya? Y eso es lo que yo voy identificando para analizar, procesar la información. Y finalmente, ¿cómo yo le digo al mundo que comprendí la información de ese texto? Hago un resumen académico. Y eso es lo que ustedes hicieron la semana pasada. Para hacer nuestro resumen académico, nosotras hemos explorado una fórmula. En una de las guías habían cerca de 10 pasos, ¿ya? Esos pasos son flexibles. No significa que el día de mañana, cuando ustedes estén conversando con otra educadora, si no siguieron los 10 pasos para dar el resumen, no va a resultar. No, es una guía, ¿ya? Y de acuerdo a esa guía, generalmente nosotras utilizamos una oración para definir la idea principal del texto, quién dice o hace qué en el texto. Por ejemplo, la primera vez que exploramos esto, vimos como un autor relacionaba el alto costo y número de niños con diabetes a la industria de alimentación procesada. Una oración más o menos larguita, pero en general con un sujeto, un verbo y un complemento. Y eso es algo que nosotras hemos estado practicando y seguiremos practicando. Y de manera opcional a su resumen académico pueden agregar una segunda o tercera línea en donde se dice cómo se hizo esta investigación o este análisis. Por ejemplo, el autor lo hizo a través de una comparación entre los números, y ahí explico un poquitito.
Y finalmente, si es que hay alguna información que yo no he dicho en la idea general y que sea realmente muy relevante, ¿ya? Y ahí puedo decir finalmente, el autor destaca que, y digo algo. En general, un resumen académico no debiera tomar más de 4 líneas, ¿ya? Estamos hablando por lo menos, mínimo, sí o sí, 2 oraciones, sentences, que les decimos en inglés, 2 sentences, y podría eso extenderse a 4 o 5 oraciones si es que incluimos la información opcional. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Vamos toda? Esto es familiar a todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Yes. Thank you. Ok, continuamos entonces. Estamos revisando qué es lo que hemos hecho hasta ahora desde que comenzamos las clases. Luego de que yo hago mi resumen académico, busqué la información, tuve la idea principal, vi los detalles, vi las palabras clave, hice la oración que resume el texto, identifico qué es lo importante en el texto, una gran sugerencia y que de todas formas yo la aplico siempre: conversen la información con alguien. Ese mismo día o al otro día, siempre está la oportunidad. Puede ser con una compañera, pueden hacer un grupo de estudio de 2 o 3 personas, quizás en un chat, y si leemos un texto, oye, mira, sí, yo creo esto. La idea es ustedes conversar del texto y sobre todo compartir por qué esta idea les hace sentido a ustedes o por qué la información del texto es relevante para ustedes. ¿Por qué yo recomiendo esto? Porque cuando conversamos la información y además la conectamos con mi opinión, que aquí ya estamos dando un agregado extra, porque teníamos solo el resumen del texto y ahora estamos dando el agregado de mi opinión, esta información que me parece, si estoy de acuerdo o no, si es importante para mí como mujer, como persona, como futura educadora, y yo comparto y converso esa opinión con mi mamá, con mi hermana, con mi hermano, con una vecina. La información se asienta, por así decirlo, en mi entendimiento y es mucho más difícil que yo la olvide, ¿ya? Entonces, sí o sí, parte del proceso, y este es uno de los pasos sugeridos en la guía de trabajo que vimos, es socializar la información del texto e idealmente generar una conversación en un contexto de confianza, ¿ya? No necesariamente aquí en clase, sino que ustedes en un contexto de confianza. Luego pasamos a editar su opinión. Vimos la información, la procesamos, identificamos, ya le dimos vuelta a todo el documento y ahora pasamos al paso siguiente, que es cómo yo reacciono a esa información. Y para ello tenemos la herramienta del discurso formal. Recuerden que estamos todo en el contexto de la escritura y el discurso académico. Por lo tanto, para hacer una contribución en el mundo académico, yo hablo con un registro formal. Vimos algunas características, qué tipo de vocabulario, qué palabras sí, qué palabras no, no usar formas contraídas, idealmente vocabulario que tenga raíz latina, o sea, palabras que se parecen mucho al español, ciertas pistas que les llamamos transitioners, que me dicen, primero voy a hablar de esto, first, o in the first place, later, que digo luego, finalmente, finally, que son los conectores que también estaban en una de las guías de trabajo. También tenemos otra herramienta en donde podemos estar de acuerdo o en desacuerdo o ambos. Podemos estar parcialmente de acuerdo, por alguna razón, parcialmente en desacuerdo. Siempre que damos una opinión en un contexto académico, debemos apoyarla con argumentos, ya sea un ejemplo, una explicación o idealmente usar una cita del texto que yo estuve trabajando. En el caso que yo escoja usar una cita, tengo que considerar
que tengo que presentar la cita, preparar al lector o a la persona que está escuchando a que va a ser expuesta a una cita, luego presento la cita y luego tengo que explicar cómo esta cita se conecta a mi idea, ¿ya? Y finalmente, la importancia o relevancia de mi opinión. ¿Por qué lo que yo estoy diciendo o por qué esta información, más bien dicho, del texto, tributa a mi opinión? Porque en el mundo académico, acá, la idea principal no se trata de procesar la información de un texto. No nos podemos quedar en este nivel. Este nivel de procesar un texto o una fuente, como les decimos, es solamente para desarrollar, ojalá, una opinión robusta, ¿ya? Y por eso exploramos 1, 2 o 3 textos, y de cada uno yo tomo un pequeño resumen académico, de cada uno yo saco una pequeña cita, es opcional, no es una obligación, y de cada uno yo destaco por qué esta contribución, estos textos son relevantes para mi opinión, para lo que yo quiero decir. Y finalmente logramos desarrollar nuestra contribución académica. Y luego de que la desarrollamos, la compartimos. Generalmente la compartimos por escrito, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante, o la compartimos de manera oral. Y eso es lo que vamos a explorar hoy día. La clase de hoy vamos a explorar en particular cómo yo comparto mi opinión, cómo la edito y vamos a volver a practicar el escuchar efectivamente. Y aquí hay dos procesos que van a jugar al mismo tiempo. Cuando yo comparto la información, estoy produciendo un discurso académico y ahí hay ciertas consideraciones que vamos a estudiar hoy día, y por el otro lado hay un otro o una otra persona que está escuchando. Y cuando yo escucho, idealmente, debo aplicar las estrategias de escucha efectiva que ya hemos estudiado. Pero al mismo tiempo, esta otra persona que escucha puede contribuir, porque generalmente la persona que estaba hablando al final de su conversación va a hacer una pregunta para no monopolizar la conversación. Entonces, al hacer la pregunta, esta otra persona pasa a ser el emisor y comienza a usar las estrategias de habla activa, y al mismo tiempo esta otra persona comienza a usar las estrategias de escucha efectiva. Y en esto es lo que nos vamos a concentrar hoy día. Cómo compartir la información de manera oral, académica, de manera efectiva, y vamos a volver a practicar la escucha efectiva. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿No? Ok, entonces ahora ya nos vamos con nuestra clase en inglés y vamos a avanzar. So, academic contributions. Remember that we are always in a formal context. So, how can we contribute? We already explored the information, we are ready with the academic summaries, we have the information, we have the key vocabulary, and now we want to share. First, we can summarize or present the gist of the ideas. You can say, for example, in brief, in summary, in a word, finally. Also, you can agree or disagree with the author. For example, I present the information of a text. Then I say, in my opinion, I agree with the author or with the writer because blah, 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 and then I explain. As the author, or as Richards mentioned and explained the information, additionally, I mostly agree. That means that I agree, but not 100%, or I completely agree. However, so you can have two versions. Also, you can broaden the conversation and open the relevance of this topic. So,
It seems to me that I resonate with the idea of. En resumen, cuando yo voy a hacer una contribución académica, mi contribución, primero presento la idea base. Este autor menciona que, y presento mi resumen académico, el que ya preparé. Quizás hay más ideas. Adicionalmente, él explica que si es que hay una o dos ideas clave. Luego de que yo presento la información del autor, explico mi postura. Si yo estoy completamente de acuerdo y por qué, o si estoy casi completamente de acuerdo y por qué, y si es que estoy casi completamente de acuerdo, por un lado, estoy de acuerdo con esto y con esto, sin embargo, no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto. Entonces, trabajamos a esos dos niveles. Trabajamos con el autor, la información clave y luego mi posición. Y en mi posición hay dos aspectos. Si estoy de acuerdo o no, parcialmente o completamente, siempre explicando por qué. Y además, por qué este tema, por qué el autor es relevante para mí. Y ahí podemos utilizar las expresiones a mí me parece que, o yo resueno con la idea de que, y eso es lo que significa I resonate with the idea of. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Any questions? Esto lo vamos a practicar, ¿ya? Así que estamos recién presentando la información. Also, very similar to formal speech. No contractions, no slangs, formal vocabulary. We use organizers. And if we use quotations, we present the quotation, we give the quotation, and we unpack. We explain why this quotation is connected to the topic. To listen effectively, we already checked, we show respect, we process the information, ask for clarification, we identify main ideas. When you listen, you check the main information, the main idea. We monitor our emotions and our gestures, and we use strategies to communicate I am connected with the conversation. When we contribute formally, we agree or disagree, we broaden the conversation, we take the idea, the information of the conversation to other ideas. Why this is connected, why this information is related to you, maybe connect with a different experience. And we use organizers. First, secondly, third, for example, in contrast, in conclusion. Okay, so les voy a pedir que tomen una foto de o un pantallazo de esta diapositiva porque vamos a practicar. Yo voy a presentar un pequeño discurso como si fuera académico, ¿ya? Voy a presentar ideas relacionadas con un tema, de hecho con el tema de nuestra primera unidad de trabajo, y la idea es que ustedes reconozcan la idea principal, las ideas de apoyo, ¿ya? Y al final de la información, pueden hacer preguntas para clarificar. Entonces pueden decirme, profesora, cuando usted mencionó que esto, se refería a qué, traten de usar preguntas para clarificar, ¿ya? Y al final de la presentación, vamos a tomar un pequeño break para poder explicarles la actividad que sigue, ¿ya? La idea es que ahora yo voy a hacer esta exposición, va a durar muy poquito, y ustedes fíjense, en dos cosas. Por un lado, las ideas principales y secundarias, ¿ya?
Y por otro lado, fíjense en cuáles son las palabras o las expresiones académicas que yo voy a utilizar, de las que ya hemos estudiado. Por ejemplo, pueden ser organizadores, de secuencia, first, secondly, o yo podría utilizar vocabulario basado en latín, que se parezca mucho al español, o yo podría utilizar explicaciones, ejemplos, o podría utilizar si es que yo estoy de acuerdo o en desacuerdo con la idea del autor, o yo podría utilizar quotes, citas, ¿de acuerdo? Entonces, traten de reconocer, reconozcan qué es lo que yo estoy trabajando. Y al final de la actividad les voy a preguntar qué fue lo que yo usé en mi presentación, ¿ok? Entonces, díganme por favor, cuando estén listas, cuando ya podamos hacer la presentación, me imagino que están tomando nota de lo que tienen que hacer mientras yo haga la presentación. Si hay preguntas, por favor, háganlas. Yo puedo volver a explicar las instrucciones. Y cuando estén listas, thumbs up. Ok, acabo de escribir las instrucciones en el chat. Así es que por favor, cuando estén listas para que comencemos, díganme de alguna manera un emoji, un thumbs up, something, please. Thank you, Pamela. Are we ready to start? Are we okay to start? Please let me know. Okay. So, identify main and supportive ideas and identify formal academic strategies. For example, Latin-based vocabulary, tier 2 or 3 vocabulary, organizers, introducing unpacking quotes, academic summaries, etc. All right, let's go. So, welcome, good morning. Today I am going to share with you some ideas about early childhood environments. We will visit, in today's session, we will visit 4 different topics. First, we will identify types of environments that children are exposed to. Secondly, we will identify 5 areas of development of the children
that are affected by the environments. Thirdly, we will identify some characteristics that make environments ideal for children. And finally, we will visit some recommendations provided by experts in this topic. So, first of all, what is an environment for children? Environments are all what are around the children. It's not just the physical space, for example, a room or the ground or the playground. It's also the interactions that occur around the children. And these would be, for example, social environments. We also have temporal environments. Children do have the capacity to identify what happened yesterday and what is happening right now. So they make the difference. Yesterday, I saw my grandmother, and today she's not here. So they ask, where is Granny? Because they make the difference. They recognize that in the past, they saw, for example, their granny, and today granny is not here, so they need an explanation. According to the Division for Early Childhood Recommended Practices, they say that, quote unquote, environmental practices refer to aspects of the space, materials, equipment, and also routines and activities that practitioners and families can intentionally alter to support each child's learning across developmental domains. So the reason why this quote resonates with our presentation today is because even if we cannot manage very much the physical environment, sometimes it's difficult for parents or for caregivers to manage the physical space, we can for sure manage and monitor the actions, the interactions of the children and with the children. And why is this relevant? Because if we have the capacity to monitor the interactions with the children, the social environments of the children, it means that we have a responsibility. We have the responsibility to monitor the best possible social environment that every child can have. Let's continue to visit the 5 areas of development of the children. So it is recognized that children develop in different areas. They have a physical development, they have an intellectual or cognitive development, they also have an emotional development. And for sure, as mentioned, they have social development, and finally, they have moral development. Each one of these areas can be intentioned, can be considered. Each of these areas has been studied already, and there are do's and don'ts for each area. So, for example, when a baby is only 4 months old, it's not recommended that we have the baby standing up on their feet. Why? Because their hips, the hips are not strong enough. So if we have the baby like this and trying the baby to have their feet on the floor, it's going to damage the hips. So that is an example of why each stage of the development of the child has do's and don'ts, and we have recommendations for each one of them. In general, the most important recommendation for educators and for caregivers of children is to be familiar with every stage
of every area of development. There are stages for the physical, for the intellectual, for the emotional, for the social, and the moral. So it is very important to be familiar with every stage, to be familiar with the do's and don'ts, so that we can foster an ideal environment for the children. What are appropriate environments for children? We have been talking about this idea for all of the presentation, but what does this mean? In general, if you look at the picture, what can you see? We can see maybe she's a girl, maybe she is 3 or 4 years old, and I think she feels very confident. I don't think she feels nervous. She feels confident. Maybe she's thinking, I can do it. I can pour the milk. This picture is the opposite of a mother or a caregiver saying, no, 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 you are going to throw the milk away. I will do it. It's the opposite. The child is doing the action. The child is being autonomous. And so the basic idea for an appropriate environment, physical, social, or temporal, for children is to support engagement and support independence, support autonomy. Don't think that the child is too little to do something. There is always something that the child can do. Maybe the child cannot cook in the hot kitchen, in the hot oven, because the child can burn, right? That is not appropriate. But the experts recommend that we can always identify an activity that the little children can do so that they first are engaged, they do something, they are interacting with an activity, and secondly, they develop independence and autonomy. Some variables. What influences on this environment, this appropriate environment? First, the family, but also the community, because sometimes in the family, the child is very autonomous and the mother, the father, or the caregivers support the autonomy. But we go to the house of the grandmother and the grandmother freaks out and she doesn't like the child to be autonomous. So we need to have the conversation, open the conversation with the community and explain the child needs autonomy. So leave little girl to pour the milk by herself. She can do it. And also another variable is the socioeconomic status. Now, this is relevant not because of the money, but it's because of the access to education and access to information. The more access to education, the more access to good information we have, we know that the characteristics of appropriate environments for children. The less educated we are, we don't have access to these characteristics, and the little children usually don't have an appropriate environment. Some good practices: make the child feel competent. You can do it. It's okay. You made a mistake. Don't worry. Let's do it again. You are capable. Also, facilitate the child to have interactions with other children and with the adults. And finally, very important, children need structure and predictability. So if the child is going to pour the milk, don't make it one event, but make it every day. Okay, it's breakfast time, little Carol, for example. Little Carol, it's breakfast time.
You have the milk, you have the cereal, you pour the milk every day. So the child has the structure and knows this is my activity. Further recommendations. So one of the main recommendations is that first, all the environments, the three, physical, social, and temporal, are carefully designed, that we think about them, we prepare them, we understand, okay, it's time for Carol to pour the milk in the breakfast. So I am going to have a special jar, for example, that is not of glass. I'm going to have a plastic jar. I prepare, and then I create the appropriate environment. Second recommendation is that we consider UDL, Universal Design for Learning. This means recognizing and adapting to all of the needs of the child. The children are all different. They have different interests, different capacities. So if my child is very nervous with the liquids, I am not going to have the activity of the cereal in the milk, but maybe I can have the child to help me with drying the cups after I wash them. Another recommendation is that we always, as educators, we collaborate with the families. We can prepare little information leaflets to give to the parents so they can have access to good information and become educated about the environments of the children. And finally, that we have routines and structure so that the children are familiar with the routines of the classroom or the routines of the house in the morning, in the afternoon, in the evening. Finally, I would like to ask you, if you could do something with the environments, the most important thing to influence to a child, what would you do? I will be glad to listen to your replies in the forum on Educandles, and I will answer to them. So that was today's presentation. There are the reference there, and if you have any questions, you can ask them now. Okay, that was my example. Please let me know main ideas and supportive ideas. What was the main idea? Anybody? Main idea? Thank you, Lina. Yes, the development of the children, okay. Was one more specific characteristic about the general idea. All of the information was not only about the development of the children, but it was about the environments influencing, yes, environments influencing the development of the child. So it was connected, Lina, environments influencing the development of children, or environments and their importance. Okay? And their importance, very good. Supportive ideas. For example,
One supportive idea was types of environments. The types, we have physical, social, temporal. Another supportive idea was areas of development of the children and how the 5 areas of development of the children connect with the 3 types of environment. Another supportive idea was recommendations. Okay, recommendations. Now, formal aspects. What did I use? What strategies did I use? ¿Qué estrategias de las que ya hemos estudiado en el discurso académico formal utilicé yo en mi presentación? Good, thank you, Valentina. No contracted words, no contracted. So, can't, no. Cannot, that was formal. Good. ¿Qué otra estrategia formal utilicé? Y con esto ya cerramos antes de ir al break, pero necesitamos hacer un pequeño resumen para consolidar la información de todo lo que hemos estudiado desde el comienzo del semestre. Llevamos 4 semanas de clases. Hemos hecho bastantes guías. Ok, Latin-based words, yes. Y how about, ¿qué tal Tier 3 vocabulary? Remember, recuerden que dentro del vocabulario formal descubrimos las capas. Tier 2, que sería la capa 2, y Tier 3, que sería la capa 3 de vocabulario. La capa 2 son palabras que pueden ser utilizadas en cualquier campo, en educación, ingeniería, leyes, artes sociales, en cualquier campo. Y las Tier 3 son palabras especialmente para nuestro campo. De todas las palabras que yo utilicé, ¿hay alguna que sea en particular relevante para la educación? Por ejemplo, ULD, Universal Learning Design, que en español se dice, DUA, ¿ya? Que es Diseño Universal de Aprendizajes. Es cuando reconocemos que el niño o la niña, o todos en general, tenemos distintas habilidades, intereses, capacidades, y generamos nuestras interacciones en base a las capacidades, necesidades e intereses de cada quien, ¿ya? Y eso tiene un nombre, es un tema que se estudia, se publica mucho alrededor de eso, hay libros acerca de ULD, Universal Learning Design, o DUA, Diseño Universal de Aprendizajes, y esa es una palabra que si yo se la digo, por ejemplo, a un ingeniero civil, quizás no va a comprender o no va a dimensionar lo que las personas profesionales de la educación sí sabemos de ULD. Y eso sería un ejemplo de Tier 3 vocabulary. Bueno, vamos a dejar este análisis hasta acá ahora. Va a quedar esta sesión grabada en caso de que ustedes la quieran volver a ver y volver a analizar. Vamos a tomar un pequeño break de 15 minutos y volvemos a las 10 de la mañana para continuar con nuestra clase.